Bien, vamos a comenzar con el segundo protocolo del día de hoy, que es el de verificación del límite de cuantificación. Vamos a hablar de algunas definiciones para entender los distintos límites bajos de un intervalo de medición, porque como límites bajos no está solamente el límite de cuantificación, sino que tenemos el límite de blanco y el límite de detección también. Vamos a repasar distintas definiciones, vamos a analizar el protocolo y vamos a trabajar con un caso de aplicación. Recordemos que en el área de hematología se sugiere muchas veces verificar el límite de cuantificación para glóbulos blancos y plaquetas. Si hacemos referencia a la guía H26A2, recuerden el título de la guía, validación y verificación y aseguramiento de la calidad para analizadores automatizados del área de hematología. Nos dice que para los blancos y para las plaquetas se sugiere verificar el límite de cuantificación. El primer desafío es que no siempre los fabricantes les van a declarar el límite de cuantificación. Y entonces no se puede verificar lo que no ha sido declarado. En algunos casos, afortunadamente, sí se declara el límite de cuantificación. El protocolo de las LCI al cual se recurre para verificar el límite de cuantificación es el protocolo EP17A2 de las LCI. Este protocolo les habla de evaluación y presenta alternativas tanto para establecer los límites bajos como para verificarlos. Es una guía que tiene vigencia desde el 2012. Veamos algunas definiciones. Yo les contaba que los límites bajos para un procedimiento de medida son tres: el límite de blanco, el límite de detección y el límite de cuantificación. Por lo general, las siglas que se utilizan para referenciar cada uno de estos límites son las siguientes: L mayúscula, O minúscula, B larga mayúscula, hace referencia al límite de blanco. Vamos a recurrir una vez más, como les dije, a la base de términos armonizada, de las LCI para acceder a la definición del límite de blanco. Resultado de medición más alto que es probable se observe con una probabilidad establecida para una muestra de blanco. La muestra de blanco no contiene el mensurando, ¿no? El segundo límite, también se trabajan siglas en inglés, es el límite de detección. Las siglas que hacen referencia al límite de detección es la L mayúscula, la O minúscula y la D mayúscula. El límite de detección le dice valor medido obtenido mediante un procedimiento de medida dado con una probabilidad beta, error tipo beta, de declarar erróneamente la ausencia de un constituyente en un material, dado una probabilidad alfa, error tipo alfa, de declarar erróneamente su presencia. Nota número 1. IUPAC recomienda por defecto los valores de alfa y beta igual a 0.05. Estos errores alfa y beta ustedes los van a usar varias veces en los protocolos que se aplican para validaciones y verificaciones en el entorno del laboratorio clínico. A veces los asocian a falsos positivos, falsos negativos, y esa es la idea. Los límites de detección, por ejemplo, olvidémonos de los procedimientos de medida que estamos viendo en el día de hoy, ¿no? Y pensemos en procedimientos de medida que se diseñan para detectar trazas de un constituyente en una muestra. Me interesa saber si está el constituyente o el componente en la muestra, si está presente o no está presente. Aunque sé que es imposible saber en qué cantidad está presente. Yo quiero saber si está o no está. El límite de detección define
el valor más bajo a partir del cual nosotros podemos decir que algo esté presente aunque no lo podamos medir. Sabemos que está, pero no lo puedo medir. ¿Por qué no lo puedo medir? Porque la imprecisión en esa zona es muy alta, pero está. Por último, tenemos lo que se conoce como límite de cuantificación y es la concentración más baja de mensurando en una muestra que puede cuantificarse con precisión y veracidad aceptables bajo condiciones experimentales establecidas. Entonces, el límite de cuantificación vendría a ser el menor valor que yo puedo informar para un mensurando con un error aceptable. El error aceptable viene definido por lo general por la especificación de desempeño analítico que ustedes definen para el procedimiento de medida. Antes se hablaba de lo que era sensibilidad funcional. Lo que era sensibilidad funcional se solía mencionar de manera muy frecuente en el área de endocrinología y se hablaba de concentración a la cual la precisión de un procedimiento de medida bajo condiciones experimentales establecidas cumple con un criterio de desempeño establecido. Generalmente es determinada desde un perfil de precisión. Piensen en este dibujito, ¿no? Tienen una línea perpendicular al eje X que dice límite de blanco. Y después tienen una colocada hacia la derecha que dice límite de detección y básicamente es, a ver cómo tengo que tratar de mostrárselos bien. Tenemos dos líneas rectas, una que dice límite de blanco, una que dice límite de detección. La que dice límite de detección tiene como una distribución normal asociada. Hablamos del error tipo alfa y del error tipo beta. Lo que tiene en la línea recta que tenemos como límite de blanco es atravesada por la distribución que está centrada en el límite de detección. Una colita de esa distribución pasa por debajo del límite de blanco. Si los resultados pasan por debajo del límite de blanco, nosotros los daríamos como no detectable, cuando en realidad son detectables, porque son repeticiones de una muestra que sí contiene el analito. Ese es el error de tipo beta. La otra distribución que viene por detrás del límite de blanco es una distribución de una muestra que no tiene analito. Y si ustedes se fijan, una colita de esa distribución cae a la derecha del límite de blanco. Si cae a la derecha del límite de blanco, estaríamos diciendo que hay analito cuando en realidad no lo hay. Esos son los errores de tipo alfa y de tipo beta. Límite de blanco, error tipo alfa, probabilidad de falso positivo, decir que hay algo cuando en realidad eso no está. Límite de detección, error tipo beta, decir que algo no está cuando en realidad sí está. Tengo los tres límites. El límite de blanco se supone que va a ser más bajo para un mismo analito, ¿no? El límite de blanco va a ser más bajo que el límite de detección y el límite de cuantificación suele ser mayor al límite de detección, aunque a veces es igual. ¿Qué pasaría si el valor de una medición es cercano al límite de detección, es decir, está por debajo del límite de detección, cercano al límite de blanco? Se dice que el mensurando está no detectable. Si el valor que nosotros obtenemos está por encima del límite de blanco, pero por debajo del límite de cuantificación, decimos que está detectable, aunque no podemos cuantificarlo. Muchas veces, si ustedes recuerdan algunos protocolos del área de endocrinología, en vez de informarles un valor, les dicen menor de, invento, 0.02. 0.02 es el límite de cuantificación. Hay algo, pero está por debajo del límite de cuantificación, por lo tanto no puedo medirlo. Está presente, pero no puedo medirlo. Cuando el valor de lo que medimos está por arriba del límite de cuantificación, informamos el resultado. El límite de blanco está asociado al background o lectura de fondo. El límite de detección es la menor concentración que puede ser diferenciada del background y nos marca que algo está presente, aunque no podamos medirlo y cuantificarlo. En realidad sí podemos medirlo, no lo podemos cuantificar. Y el límite de cuantificación, si vamos al área de hematología, es la menor concentración de plaquetas o blancos que cumple con el objetivo de desempeño analítico establecido, con la especificación de desempeño analítico que nosotros definimos para la prueba. Protocolo. Tenemos que trabajar con eso que yo les contaba, creo, en una de las reuniones, que es el
el perfil de precisión, ¿no? ¿Qué es un perfil de precisión? Un perfil de precisión implica generar una serie de diluciones de una muestra y sobre cada dilución efectuar repeticiones. Si efectuamos repeticiones, de las repeticiones podemos obtener valores de coeficientes de variación. Entonces, cuando armamos un perfil de precisión, graficamos en el eje de las Y coeficientes de variación y en el eje de las X los valores asociados a las diluciones. El perfil de precisión es una representación gráfica de la precisión de una prueba a través de un intervalo de concentración de interés. La precisión, o sea, las repeticiones se podrían hacer en condiciones de repetibilidad, es decir, hacer n repeticiones en un periodo prolongado de tiempo, en condiciones de precisión intralaboratorio, es decir, en condiciones de precisión intermedia, un replicado una vez por día durante n días, o en condiciones de reproducibilidad, desparramando la muestra por distintos laboratorios, obteniendo los resultados y generando un coeficiente de variación. Por lo general, cuando se trabaja en condiciones de precisión intermedia o intralaboratorio. Básicamente, lo que se busca es si tenemos que verificar un límite de cuantificación, una cosa es verificarlo y otra cosa es establecerlo. Por eso les digo, a veces en el área de hematología, el límite de cuantificación viene declarado y entonces tenemos que aplicar un protocolo de verificación. Pero a veces no viene declarado, lo cual nos complica. Tenemos que obtener muestras bajas, 5 muestras por lo menos. La idea es que si el límite de cuantificación es declarado por el proveedor, busquemos una muestra que está aproximadamente en el límite de cuantificación declarado por el proveedor. 2 valores de concentración por arriba y 2 valores de concentración por abajo. Eso da un total de 5 muestras. En algunos protocolos le va a hablar de un total de 7 muestras. Eso implicaría una muestra que tenga aproximadamente un valor semejante teórico al valor declarado por el fabricante para el límite de cuantificación, 3 valores por arriba y 3 valores por abajo. Por una cuestión de costos y simplicidad, el protocolo que más se usa es el de 5 muestras. Se pide por lo general hacer 20 replicados. Acá van a leer distintos protocolos y distintas recomendaciones. En la diapositiva anterior les dice que lo podrían hacer en condiciones de repetibilidad, entonces podrían hacer los 20 replicados en una misma corrida analítica para cada una de las 5 muestras. En otros protocolos que son bastante mejores, se hace un replicado por día durante 20 días y después se obtienen los coeficientes de variación. Entonces, piensen que estos son los replicados de cada una de las 5 muestras. ¿Qué es lo que ocurre? Para las muestras más bajas, la dispersión es más grande. A medida que las concentraciones van aumentando, la dispersión se va haciendo más pequeña. Si lo traducimos en coeficientes de variación, significa que cuando las concentraciones son bajas, los coeficientes de variación son altos. Cuando las concentraciones van aumentando, los coeficientes de variación van disminuyendo. Entonces se grafica coeficiente de variación en función de la concentración. Además está decirlo, para aplicar este protocolo con este modelo específico que les estoy mostrando, necesitan un software de soporte. Se grafican los coeficientes de variación obtenidos para cada una de las diluciones en función de los valores teóricos de las diluciones. Y se busca la curva que une todos esos puntos. Si yo estoy definiendo un límite de cuantificación y digo el límite de cuantificación del procedimiento de medida es la concentración para la cual el error no supera un 20%, busco un coeficiente de 20%, interpolo en la curva, trazo para abajo y obtengo en las concentraciones cuál es el límite de cuantificación. Esto es una simplificación, porque esto no es tan fácil. Vamos a un caso de aplicación. Generé una serie de muestras de plaquetas, todas de concentraciones muy bajas. Las procesé 20 veces. Supongamos que hemos procesado un replicado por día durante 20 días, es decir, en condiciones de precisión intermedia. Para cada nivel, para cada dilución, estimo una media o un desvío estándar, un coeficiente de variación, y lo que se llama coeficiente de variación ajustado. Y para cada coeficiente de variación ajustado, calculo un intervalo de confianza del 95%.
Pensemos que el coeficiente de variación al cual yo estoy apuntando es de un 20%, ¿no? Entonces, miro los replicados de la primera dilución. El coeficiente de variación obtenido es de 29.4 con un intervalo de confianza que va de 23 a 35,9. El 20 no está incluido. Para la segunda dilución, el coeficiente de variación ajustado es 19.1 con un intervalo de confianza que va de 15.6 a 22.5. El 20 está incluido. Para la tercera dilución, el coeficiente de variación obtenido es de 13.4 con un intervalo de confianza que va de 10 a 16.8. Ahí el 20 no está obtenido. Es de esperar, entonces, que el límite de cuantificación se encuentre entre estos dos valores, entre 2.035 y 3.966. Utilizando un software apropiado, lo que ustedes están viendo ahora es los coeficientes de variación en el eje de las IES, los valores asignados en el eje de las X, la curva negra que se ve dentro de la franja amarilla es el perfil de precisión, ajustado, significa ajustado porque los puntos no están montados todos sobre esa curva, hubo que hacer un ajuste para trazar esa curva. Entonces, cuando ustedes van para atrás, estos coeficientes de variación 28,1, 22,1, 13,4, 8,6, 9,2 son los coeficientes originales que ustedes obtuvieron, las esferitas azules. Y los coeficientes de variación ajustados 29,4, 19,1, 13,4, 10,5 y 9 surgen de llevar esos puntos azules sobre la curva negra. Esos son los coeficientes de variación ajustados. Las líneas amarillas, las franjas amarillas que pasan por arriba y por debajo de la curva negra, representan los intervalos de confianza. Para que ustedes calculen gráficamente o a través del software el límite de cuantificación, identifican el valor de 20 y van trazando una línea recta paralela al eje X hasta llegar al extremo del intervalo de verificación. Cuando llegan al extremo del intervalo de verificación, bajan la línea para cortar el eje de las X y así obtienen lo que se conoce como el límite de cuantificación, 2.52. Si el fabricante no lo había declarado, ustedes han establecido el límite de cuantificación. Si el fabricante lo había declarado, lo están verificando y se van a fijar si el límite de cuantificación que ustedes obtuvieron está por encima o por debajo del declarado por el fabricante. Básicamente, lo que les voy a contar es que si ustedes no cuentan con un software lo suficientemente robusto, esto se complica bastante. O tienen que tener un muy buen manejo de Excel para poder aplicar este protocolo. Yo me permití, hoy cuando estaba repasando los materiales para la presentación con ustedes, yo digo, bueno, este protocolo, si yo les dejo solamente este protocolo para límite de cuantificación, les voy a generar una frustración importante, porque si no tienen, básicamente, si no tienen un software muy poderoso, aplicar este protocolo es extremadamente complejo. Entonces yo me puse a pensar y digo, hay un protocolo alternativo que se aplica en el área de endocrino, que ustedes lo podrían aplicar también para el área de hematología. Y tal vez a ustedes les sirva. Entonces me permití buscar una presentación que yo había preparado para endocrinología que maneja esta otra aproximación, este otro protocolo, que este otro protocolo sí lo pueden replicar y sí les puede servir para establecer el límite de cuantificación, o verificar, mejor dicho, no establecer, verificar el límite de cuantificación. Este protocolo que les mostré ahora es el mejor, pero básicamente vuelvo a repetir, si ustedes no tienen el software, los va a complicar bastante. Entonces, no voy a ir a las preguntas, voy a finalizar la presentación y la voy a cambiar. Dejo de compartir.
Lo que les voy a presentar ahora es un modelo de límite de verificación del límite de cuantificación que es bastante más simple que el modelo anterior y que sí lo van a poder reproducir. Este modelo aplica específicamente a verificaciones, ¿no? Entonces tienen la obligación de tener un límite de cuantificación declarado para poderlo verificar. Esta presentación para los organizadores del curso se las voy a poder tener disponible porque es cuando nosotros estemos en horario comercial. Hoy y mañana es feriado en Argentina. Se las voy a poder poner a disposición esta presentación específica recién el día miércoles. Pero creo que les va a aportar bastante valor. Supongamos que tenemos un procedimiento de medida, que es TSH en suero, en un equipo con un nombre de fantasía Super QC, con un reactivo de fantasía Super QC. Supongamos que la especificación de desempeño analítico definida para este procedimiento de medida es del 24% y el límite de cuantificación declarado por el fabricante es de 0.014. Entonces, tengo dos cosas, la especificación de desempeño analítico y el límite de cuantificación declarado por el fabricante. Voy a trabajar con un lote de reactivo, básicamente durante 3 días, y voy a tratar de generar 2 muestras que estén muy próximas al límite de cuantificación declarado por el fabricante. Y sobre cada muestra voy a efectuar 4 replicados. La cantidad de replicados totales al final del protocolo va a ser 24 por cada una de las 2 muestras. Todos los días, perdón, replicados totales 24 considerando las 2 muestras. Entonces, se generan las muestras y se obtienen unas muestras con valores teóricos de 0.014 y de 0.012. Esas son las 2 muestras que yo tengo. ¿Qué voy a hacer con las 2 muestras? Y aplicaré este esquema. Durante 3 días, a las 2 muestras las voy a procesar por cuatriplicado. Recuerden que la especificación de desempeño analítico definida para el procedimiento de medida es del 24%. Los valores asignados a cada muestra, los valores teóricos asignados a cada muestra que voy a usar en el protocolo son de 0.04 y de 0.012. Tengo que expresar la especificación de desempeño analítico en unidades de concentración para cada uno de los 2 niveles. La especificación de desempeño analítico en unidades de concentración me queda redondeada en 0.003. Voy a armar un límite de verificación para los valores asignados a estas muestras, es decir, les voy a sumar y le voy a restar al valor asignado 0.03. Y para la primera muestra me queda un límite inferior de 0.011 y un límite superior de 0.017. Y para la segunda un límite inferior de 0.09 y un límite superior de 0.015. Esto es una tontera, ¿no? El límite inferior le restan la especificación de desempeño analítico y al límite superior se la suman, ¿sí? Lo mismo para el otro nivel, le restan y le suman. Bien, ¿y ahora qué hago? Recuerden, les dije 3 días por cuatriplicado cada una de las muestras. Entonces tengo los cuatriplicados de cada una de las 2 muestras durante los 3 días. Hasta ahora viene bastante sencillo. Y este protocolo es bien simple, ¿eh? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántos valores están aceptados para la muestra 1? ¿Qué significa que los valores estén aceptados? Miren los valores de la muestra 1. 0.012, 0.010, 0.015, 0.016, 0.012, 0.010, 0.015, 0.016, 0.012, 0.012, 0.012 y 0.015. Recuerden que la muestra 1 tiene un valor asignado de 0.014 y el intervalo de verificación para la muestra 1 va de 0.011 a 0.017. Lo que les estoy preguntando es cuántos de los valores que obtuvimos para la muestra 1 caen por fuera de ese rango. 2. Tengo 2 valores, 0.010 y 0.010, que caen por fuera de ese rango. Para la muestra 1 tengo 2 rechazados y 10 aceptados. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para la muestra 2, ¿cómo no fue? La muestra 2, recuerden que el rango de aceptación va de 0.09 a 0.015. Digo, para la muestra 2, solo uno está justo en el borde, queda excluido. Tengo 1 rechazado y 11 aceptados. Entonces, considerando las dos muestras, tengo 24 datos. De los 24, ¿cuántos tengo aceptados? 11 más 10, 21. Calculo qué porcentaje representa 21 en 24, y 21 en 24 representa un 87.5%. Entonces, fíjense que esto no es muy difícil, ¿no? La guía tiene una tabla y me dice, bueno, ¿qué proporción se tiene que cumplir para que vos aceptes la verificación? Te dice, y depende del N, de la cantidad de datos que vos hayas evaluado. Y el N está acá para 20 y para 30. Yo tengo para 24. Tomemos lo que es más conservador, un N de 20. La proporción que debería haber cumplido es de 85. El valor que yo obtuve es de 87,5. Por lo tanto, la verificación estaría aceptada. Ahora, si yo soy menos conservador y tomo un N de 30 en vez de tomar un N de 20, la proporción de positivos que debería haber obtenido tendría que ser superior a 87. Y de hecho, lo es. Es 87,5 y también está aceptada. Entonces, recuerden, con un protocolo menos conservador, permitiendo un 85%, o con uno más conservador y con uno menos conservador, permitiendo un 87%, en los dos casos me fue bien. Lo voy a repetir una vez más porque esto me parece, estoy casi seguro que es lo que van a poder replicar en sus laboratorios. Y es el más fácil de todos los protocolos. Es un protocolo extremadamente simple. Recuerden, este protocolo funciona bien cuando el fabricante define el límite de cuantificación y ustedes definen una especificación de desempeño analítico. Tienen que generar por lo menos 2 muestras cuyos valores teóricos representen el límite de cuantificación. El esquema que van a aplicar es trabajar con un único lote de reactivo y durante 3 días van a trabajar con las 2 muestras generando 4 replicados. Las muestras que se generaron son de 0.14 y de 0.12. La especificación de desempeño analítico es del 24%. En unidades de concentración queda redondeado 0.03. Le sumo y le resto 0.03 al valor de la muestra, a 0.014, y genero un límite inferior y un límite superior. Lo mismo hago con la muestra número 2. Proceso las muestras por cuatriplicado, las 2 muestras por cuatriplicado durante 3 días. Y analizo los datos obtenidos para la muestra número 1. ¿Cuántos de los valores obtenidos para la muestra número 1 caen por fuera del intervalo de verificación que le hemos definido? Y vimos que son 2. Y para la muestra 2, solamente 1. Hacemos una globalización de los resultados. Tenemos un total de 24 resultados. De los 24 resultados, 21 cayeron dentro de los rangos. Estamos mezclando los resultados de las 2 muestras. Eso da un porcentaje de resultados aceptados de 87.5. La tabla más conservadora de la guía EP17 nos establece un límite que debemos mejorar, que es del 85%. Pero eso está obtenido con un N de 20. Pero podríamos trabajar también con un N de 30, que es dando un pasito más por arriba y exigiendo un poquitito más, y que el porcentaje de positivos esté por lo menos en 87%. Si esto es lo que hubiéramos hecho, 87.5 es mayor a 87 y también está aceptado. Bien, ahora sí voy a minimizar esta presentación. Vamos a volver a la presentación anterior. Un segundito. Y vamos a generar un espacio para preguntas.
Estadísticamente, de los dos protocolos que yo les acabo de mostrar, el primero es mucho más robusto. El primero es mucho más robusto, ¿sí? Mucho más robusto. Pero tienen una limitación. Por eso, si yo los dejaba nada más que con ese protocolo, les voy a generar una frustración importante. Tiene la limitación de que si no tienen el software a hacer los cálculos, los va a complicar muchísimo. En cambio, el otro protocolo que también está contemplado en la guía EP17 de la CLSI es mucho más simple y lo pueden reproducir de una manera muy simple y no deben tener demasiados inconvenientes. Por lo tanto, me quedo callado y doy espacio para que ingresen sus preguntas. Perfecto, buena pregunta. Buenas noches. ¿Cómo identifico el coeficiente de variación al que apunto para calcular el eje de las concentraciones al límite de cuantificación? Corresponde, en los modelos más recientes, corresponde a la especificación de desempeño analítico que vos has escogido para el procedimiento de medida considerando su uso previsto, al requisito de la calidad que vos definiste para el procedimiento de medida. Ese es el que apuntás. Los datos para hacer la verificación del límite de cuantificación los debe entregar el proveedor. Lo que debe entregar el proveedor es el límite de cuantificación declarado, para que en este último protocolo vos puedas generar tus muestras con un valor semejante a ese límite de cuantificación. Eso es lo que te debe entregar el proveedor. Vos lo que vas a hacer es generar tus muestras y generar los replicados. Para 7 tubos, me preguntan cómo formaría las combinaciones. Eso, para 7 tubos vamos al primer modelo de los dos que presenté, ¿no? Entonces, se supone que vos, si vos estás verificando un límite de cuantificación, tomás uno de las concentraciones, tiene que estar próxima al límite de cuantificación declarado. Y generás, por lo general se trabajan diluciones logarítmicas para arriba y para abajo, o sea, tomás 3 valores más altos en concentración y 3 valores más bajos en concentración. Te queda uno en el centro, 3 por arriba, 3 por abajo, eso da un total de 7. Con respecto al último modelo que presentó, solo trabajó con 2 muestras. ¿Es aplicable a 3 niveles de muestra? Se pueden trabajar con distintos diseños, pero no niveles de concentración, ¿no? Generar 3 muestras próximas al límite de cuantificación. Sí se puede hacer. Así de esa manera, con distintos diseños, más muestras, pueden ser más muestras en más días y más replicados, y en vez de trabajar con un N24, trabajas con un N mucho más grande. Pero a nivel de, tengo miedo que se confundan niveles con concentraciones, porque lo que se evalúa es un único nivel de decisión médica, uno próximo al límite de cuantificación. El diseño no es cerrado, sí se pueden trabajar con más muestras. En realidad el límite de cuantificación se conoce como límite de cuantificación, pero antes en el área de endocrino se trabajaba lo que era sensibilidad funcional, era un protocolo que se utilizaba mucho para la TSH, pero la definición general de sensibilidad funcional decía que es el nivel de concentración para el cual se obtiene un coeficiente de variación del 20%. Y esa era la definición clásica de la sensibilidad funcional. El límite de cuantificación se conoce como límite de cuantificación. Es la menor concentración que se puede informar para un mensurando con un error aceptable.
El segundo modelo que les presenté es el que van a poder aplicar con mayor facilidad. El primer modelo es muy bueno, pero sin un software apropiado no lo van a poder aplicar. Les paso el dato, el software que pueden usar para aplicar el primer modelo es el EP Evaluator. Yo no tengo nada que ver con ellos, yo no lo estoy vendiendo. De hecho, yo soy usuario de ese software. Voy a esperar un ratito más para ver si hay más preguntas, si no voy a cambiar al tercer protocolo del día de hoy. Buena pregunta. ¿El límite de cuantificación es lo mismo que el rango de medición analítico? Cuando las cosas están bien declaradas, sí, el límite inferior del intervalo analítico de medición debería ser el límite de cuantificación. Si las cosas están bien declaradas, deberían coincidir. Aunque a veces, cuando presentan las especificaciones, no coinciden. Pero sí deberían coincidir. La pregunta es muy criteriosa. Deberían ser lo mismo, a veces no lo son, porque a veces meten como el límite inferior del intervalo de medición, el límite de detección, lo cual es una falacia, porque por debajo del límite de cuantificación vos no podés generar un valor. Pero cuando está bien armado el intervalo de medición, el límite inferior del intervalo de medición vendría dado por el límite de cuantificación. La pregunta que hacían era si el límite de cuantificación es el mismo que el rango mínimo de medición analítica. A eso iba definida mi respuesta. Bienvenida. ¿Alguna pregunta más? ¿O cambiamos el protocolo? Sí, es el EP17A2. Me preguntan si esto es del EP17A2. Sí, es el EP17A2. El EP17A2 es la guía de la CLSI que está asociado a lo que son los límites bajos. Es un protocolo que genera alternativas para la evaluación, tanto para la validación como para la verificación. Muy bien. Voy a cambiar la presentación. Muy bien. Vamos a la última presentación del día de hoy. Es una presentación que no es muy larga. El modelo estadístico para verificar lo que es intervalos de referencia es muy simple, pero una vez más, lo que complica estas verificaciones es obtener las muestras correctas para llevar a cabo la verificación del intervalo de medición, del intervalo de referencia, perdón. Es por la hora que acá en Argentina ya es un poquito más tarde y se me confunden algunas cosas. Vamos a hablar de lo que es verificación de intervalos de referencia y vamos a trabajar un caso de aplicación. La verdad es que lo primero que tenemos que tener en claro para lo que es verificación de intervalos de referencia es repasar
algunas definiciones. Para poder verificar un intervalo de referencia vamos a necesitar un conjunto de individuos de referencias. ¿Qué son individuos de referencias? Personas seleccionadas para una prueba en base a criterios bien definidos. Pueden ser seleccionados a priori, se aplican los criterios antes de la toma de muestra, a posteriori se aplican los criterios después de la toma de muestra. ¿Qué significa? Los individuos de referencia son individuos entre comillas sanos. Entonces, se establecen algunos criterios de selección a priori, o sea, mediante un cuestionario. Y una vez que se identificaron con ese cuestionario un conjunto de individuos, entre comillas, como individuos de referencia, se les efectúan algunas determinaciones a posteriori para verdaderamente identificar si esos individuos son, entre comillas, sanos. Estos individuos son tomados de una población de referencia, conjunto de todos los individuos de referencia, de la cual se va a obtener una muestra del grupo de referencia, número adecuado de personas seleccionadas para representar la población de referencia. A partir de esos individuos se van a obtener valores de referencia, valor, resultado obtenido por una observación, medición de un tipo particular de magnitud de un individuo de referencia. A partir de los resultados o de los valores obtenidos de los individuos de referencia se va a generar una distribución de referencia. Y sobre esa distribución se van a generar los límites, y a partir de esos límites se van a generar los intervalos. El intervalo de referencia, intervalo entre e incluyendo dos límites de referencia, el límite inferior y el límite superior. Generalmente el intervalo de referencia contiene el 95% central de los valores de referencia. Valor observado. Valor de un tipo particular de magnitud obtenido por observación o medición de un individuo paciente que se compara contra valores de referencia, distribución de referencia, límites de referencia o intervalos de referencia. Bien, individuos de referencia componen una población de referencia, de la cual se va a tomar una muestra. De esa muestra se van a obtener los valores de referencia, que van a ser utilizados para generar una distribución de referencia, a partir de la cual se van a estimar los límites. Posteriormente, a partir de esos límites, definimos el intervalo de referencia. Los resultados obtenidos de nuestros pacientes van a ser comparados frente a los intervalos de referencia. Recuerden que no todos los procedimientos, no todos los resultados generados por los procedimientos de medida van necesariamente acompañados de un intervalo de referencia. En algunos casos, no es el caso de hematología, y tampoco creo que de hemostasia, algunos resultados van acompañados con recomendaciones, como por ejemplo al lado de un resultado de colesterol les ponen menor de 200. ¿Qué significa ese menor de 200? Significa, se recomienda que el resultado obtenido sea menor de 200 para que no tenga problemas de salud. U otros procedimientos de medida, en vez de informar un intervalo de referencia, informan un valor de corte, ¿sí? Entonces un valor de corte no es un intervalo de referencia. ¿Cuándo se verifican intervalos de referencia? Cuando se declaran intervalos de referencia. Y si yo informo con una recomendación, no, la recomendación no se verifica. Y si yo informo con un valor de corte, el valor de corte se podría llegar a verificar si se quisiera, pero con un protocolo diferente y mucho más complejo. Por lo general, los valores de corte no se verifican. Bien. La guía que se utiliza de la CLSI para la verificación de intervalos de referencia es la EP 28A3. La guía tiene un alcance muy amplio, ¿no? Dice definir, establecer y verificar intervalos de referencia en el laboratorio clínico. La guía está vigente en su tercera versión y con una letra C chiquita al final que dice que tuvo correcciones de forma pero no de contenidos. Correcciones de forma pero no de contenidos. ¿Sí? Correcciones de forma pero no de contenidos. Esta guía se llamaba antes C28. Recuerden que la CLSI hizo una reclasificación de la nomenclatura asociada a sus protocolos, pero es la misma. La C28 es la misma que la EP28. Entonces, se define, vamos a poner todo junto para que sea más fácil. Existen distintas alternativas. Se puede, a partir de esta guía, definir un intervalo de referencia. Establecer un intervalo de referencia, verificar un intervalo de referencia ya establecido
o transferir un intervalo de referencia en uso a un procedimiento de medida nuevo. Lo que van a usar de manera más frecuente es el protocolo de verificación de intervalos de referencia y es sobre el cual nosotros vamos a trabajar en el día de hoy. Tenemos que escoger un conjunto de individuos sanos, un conjunto de individuos de referencia. ¿Cómo seleccionamos individuos de referencia? Vamos a la teoría primero y después vamos a tratar de ajustar o de afinar un poquitito con la práctica. Básicamente, lo que se hace inicialmente, esta es la teoría, ¿no? Por lo general, se somete a un conjunto de individuos a un cuestionario. Se evalúa su historia clínica. Se procede a un examen físico. Se pueden solicitar otros exámenes que no sean de laboratorios u otras pruebas de laboratorios para verdaderamente terminar definiendo que el individuo es un individuo de referencia. ¿Cuáles son los criterios de exclusión al momento de escoger individuos de referencia? Miren, yo les digo que si todos los que estamos presentes nos ponemos a leer los criterios de exclusión, en alguno de todos estos quedamos incluidos. Es muy difícil generar u obtener los individuos de referencia, ¿sí? Pensemos en verificar individuos de referencia, para verificar un intervalo de referencia. Entonces, lo más general es trabajar con un cuestionario y no se va mucho más allá de eso. A veces los laboratorios se apoyan en los bancos de sangre y les piden que le hagan a los individuos los cuestionarios y en el banco de sangre el individuo que va a donar tiene un examen físico mínimo, por lo menos. Pero cuando ustedes completan un cuestionario, es acá que donde la teoría y la práctica tienen algún gap. Es imposible que ustedes encuentren individuos que no queden excluidos por ninguno de estos criterios. Entonces, criteriosamente tienen que revisar todos los cuestionarios y ver de todos los individuos tamizados cuáles cumplen de mejor forma con los criterios de selección para individuos de referencia. Bien. Otra cosa, y acá empiezan las preguntas medias raras, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen intervalos de referencia, lo más fácil sería tener un intervalo de referencia único y listo, o sea, que no está fragmentado. Pero a veces los intervalos de referencia están fragmentados utilizando distintos criterios. Y a veces los intervalos de referencia se ven afectados en distintas poblaciones en función de distintas situaciones. Algunos intervalos de referencia presentan diferencias en función de la edad. Algunos intervalos de referencia presentan diferencias por sexo, fases del ciclo menstrual, mes del embarazo. Yo vi que hay mucha gente de Bolivia, entonces, por ejemplo, en hematología yo creo que ustedes deben estar manejando intervalos de referencia propios por la cuestión de altura, porque los que les presentan los fabricantes de los separatos de hematología que están obtenidos prácticamente al nivel del mar, a ustedes no les deben andar muy bien. Entonces, hay distintos criterios para la fragmentación. Procedimiento de toma de muestra, se tiene que estandarizar cómo se toma la muestra para generar el valor de referencia. El procedimiento analítico se tiene que implementar cumpliendo con lo que son las especificaciones del fabricante. Y el método estadístico para la evaluación es extremadamente simple. Vamos a verlo. Verificación de intervalos de referencia. Primero, identifico el intervalo de referencia propuesto. Acá, por ejemplo, justo como hay mucha gente, calculo que en el auditorio debe haber gente de La Paz, ¿no? Que están bien altos, ¿no? Y otras ciudades de algunos de los participantes también deben estar bien en altura. Entonces, tienen que proponer un intervalo de referencia y a ustedes seguramente los intervalos de referencia que les propone el fabricante y se los ofrece como intervalo de referencia que fueron establecidos al nivel del mar, a ustedes no les van a servir. Entonces puede ser que tomen intervalos de referencia para hematología propuestos por algún trabajo que se hizo en su zona o su región y a su altura. Entonces, no siempre el intervalo de referencia propuesto es el que viene
en el manual del equipo o en el inserto del reactivo. Con mucho cuidado tengo que seleccionar 20 individuos sanos. Los que han hecho verificación de intervalo de referencia saben que seleccionar 20 individuos sanos no es muy simple. Van a obtener los 20 datos, o sea, un dato por cada individuo sano. Y van a evaluar los resultados. La evaluación de los resultados es muy simple. Tengo 20 individuos, aparentemente sanos. Tengo el intervalo de referencia propuesto por el proveedor de la prueba. O el intervalo de referencia que ustedes propusieron en base a un estudio regional o local. Proceso los 20 datos. Vamos a suponer que los 20 datos caen por dentro del intervalo de referencia que nosotros hemos propuesto. Entonces podemos decir que el intervalo de referencia ha sido verificado. Siguiente situación. 20 individuos. Los procesos. De los 20, uno cae por fuera. Si de los 20, uno cae por fuera, aún puedo decir que el intervalo de referencia propuesto ha sido verificado. De los 20, 2 caen por fuera. Aún puedo decir que el intervalo de referencia ha sido verificado. Entonces, fácil. Si de los 20 individuos que yo he escogido, por lo menos 18 están incluidos dentro del intervalo de referencia propuesto, digo que el intervalo de referencia propuesto ha sido verificado. ¿17 por dentro, 3 por fuera? Cuando tienen esta situación, lo que se les dice es: vuelvan a escoger 20 individuos nuevos y repitan la verificación. Si de los 20 iniciales 4 caen por fuera, la recomendación es la misma que en el caso anterior. Vuelvan a escoger 20 individuos nuevos y repitan la verificación. Si de los 20, 5 o más caen por fuera, el intervalo de referencia propuesto no pudo ser verificado. Resumiendo, si de los 20 individuos, 18 o más están incluidos, el intervalo de referencia se considera verificado. Si de los 20 individuos, 17 o menos incluidos, yo les diría es que si son 17 o 16, vuelvan a probar. Y si son 15 los incluidos o menos, el intervalo de referencia está rechazado. Cuando la verificación está rechazada, por ejemplo, algún ejemplo, si yo estoy en La Paz, ¿sí? Y me propongo y voy a intentar verificar un intervalo de referencia propuesto para un contador hematológico que fue establecido al nivel del mar, es muy probable que cuando obtenga mis 20 individuos de referencia, el intervalo de referencia propuesto esté rechazado. Y básicamente, ¿por qué está rechazado? Porque el intervalo de referencia propuesto no se ajusta a nuestra población. Entonces, considerar diferencias biológicas entre las poblaciones. Considerar, en una segunda alternativa, establecer el intervalo de referencia. No sé si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez en un protocolo para establecer un intervalo de referencia. La verdad que establecer un intervalo de referencia es un protocolo bastante complejo. Piensen que es complicado seleccionar 20 individuos sanos. Piensen qué tan complicado sería considerar o ubicar 120 individuos sanos. Es muy complicado. Yo trabajé en algunos estudios para establecer intervalos de referencia. Lo que les puedo contar es que para juntar los 120 individuos sanos van a tener que tamizar por lo menos unos 500 individuos para poderse quedar con 120. Entonces es una tarea bien costosa. Piensen que los individuos van a ser sometidos a un cuestionario, a un examen físico, a otros exámenes diferentes a los del laboratorio y a otras pruebas del laboratorio. Haciendo todo eso, van a quedar muchos excluidos. Por lo tanto, es muy complicado
trabajar para establecer intervalos de referencia. La otra situación es que uno piensa que va a obtener los 120 valores y va a obtener una distribución normal o gaussiana de librito bien dibujada, y eso casi nunca pasa. Por lo tanto, van a necesitar un software para trabajar estadística no paramétrica y definir los intervalos de referencia. Entonces, esto es bastante complicado. Quédense con esta tabla. Pensemos que estamos en la zona amarilla, ¿no? Cuando hicimos la verificación inicial. Juntamos 20 individuos nuevos. De los 20 individuos nuevos, 20, 19 o 18 caen dentro del intervalo, verificación aceptada. De los 20 individuos nuevos, 3, 4 o más caen por fuera. Ahora sí, la verificación está rechazada. Se verifica con 20 individuos. Vamos a un caso de aplicación y después les voy a hacer unos cuantos comentarios anticipándome unas cuantas preguntas. Hemoglobina en sangre entera, en gramos por decilitro. El intervalo de referencia. Yo tuve un intervalo de referencia que va de 12.1 a 15.1 gramos por decilitro, con un intervalo de confianza del 95%. Analizar muestras de 495 mujeres adultas determinadas como normales entre 18 y 60 años de edad. Así fue como se estableció el intervalo de referencia. El dato fue tomado del manual del equipo. Pensemos que obtuvimos 20 individuos de referencia y obtuvimos los 20 resultados. Fíjense, los 20 valores están marcados en la parte de arriba. El histograma que está abajo tiene dos líneas punteadas. Las líneas punteadas representan el intervalo de referencia que nosotros queremos verificar. Fíjense que una de las barritas azules está por fuera. ¿Eso qué significa? Que uno de los valores, en este caso 15.6, cae por fuera del intervalo de referencia propuesto. Pero de los 20, solamente uno cae por fuera. Si esto es así, el intervalo de referencia ha sido verificado. 19 valores de referencia se encuentran dentro del intervalo de referencia propuesto. Un valor de referencia se encuentra fuera del intervalo de referencia propuesto. Por lo tanto, el intervalo de referencia propuesto de 12.1 a 15.1 se encuentra verificado. Bien, antes de comenzar con las preguntas, voy a aclarar unas cuantas cosas. Mi experiencia me dice que este protocolo, si ustedes quieren hacer trampa, es el protocolo que más fácil se puede adulterar. ¿Tiene sentido adulterar este protocolo? No, no tiene ningún sentido. Si van a adulterarlo, directamente no lo hagan. Porque puedo seleccionar individuos hasta que consiga 20 individuos, que yo sé que los valores van a quedar dentro del intervalo de referencia propuesto y por lo tanto de 20 voy a tener 20 adentro. Y así no tiene sentido que lo hagan. Tienen que escoger 20 individuos de referencia y después generar los resultados. Porque si no, no tiene el más mínimo sentido. ¿Qué complicaciones van a tener? Ejemplo. En hematología y hemostasia tanto este problema no está, ¿no? Pero en otras áreas del laboratorio sí. Por ejemplo, tiene un intervalo de referencia propuesto que es para recién nacido de menos de 10 días, otro para recién nacido entre 10 días, invento, y 30 días, otro entre 1 año y 5 años, otro entre 5 años y 18 años, otro para adultos. ¿Cuál de todos los segmentos yo voy a verificar? ¿O tengo que verificar todos? Para cada segmento del intervalo de referencia tengo que escoger 20 individuos. Buf. La pregunta está como bien interesante, ¿no? Entonces, básicamente la guía EP28 no dice nada. Hace muchos años, yo creo que fue como hace más de entre 5 y 6 años, tuve la posibilidad de concurrir a una reunión de la CLSI, al grupo de trabajo con esta guía, y formulé la pregunta, ¿no? Yo les pregunté, cuando los intervalos de referencia están estratificados, ¿tengo que verificar todos los estratos del intervalo de referencia? Y la respuesta que recibí fue, en realidad tenés que fijarte qué tipo de población concurre a tu laboratorio y en función de eso escoger el intervalo de referencia que se va a usar de manera más frecuente y verificar ese intervalo. Otra pregunta. Supongamos que tengo un intervalo de referencia declarado, pensemos para hematología, que difiere para hombres y mujeres. Mi recomendación es, siempre que puedan hacerlo, es que escojan
20 hombres y 20 mujeres. Y verifiquen el intervalo para hombres y el intervalo para mujeres. Otra pregunta, ¿qué ocurre si la verificación del intervalo de referencia queda rechazada? Y básicamente la opción más simple es propongan otro intervalo de referencia válido, ¿sí? Que surja de un trabajo por pares o que esté en alguna publicación. Porque si no lo encuentran y no pueden proponerlo, van a tener que establecer el intervalo de referencia. Y yo creo que nadie lo quiere hacer eso, porque es tan engorroso y tan costoso y tan complejo, y van a necesitar un software tan poderoso que los va a complicar y los va a complicar muchísimo. Cuando el intervalo de referencia propuesto no puede ser verificado, fíjense en si alguna situación vinculada al tipo de población que ustedes tienen en su laboratorio hace que ese intervalo de referencia que ustedes están proponiendo no sea adecuado. Así que esas son las recomendaciones básicas. Se me ocurre que deben tener unas cuantas preguntas, así que después de haberles contado todo esto, generemos el último espacio de preguntas del día de hoy. Recuerden que las preguntas las tienen que formular por Telegram. Buena pregunta. El protocolo del límite de referencia debe realizarse con un mínimo de 20 individuos. No es con un mínimo, es con 20 individuos. Se puede hacer con más, no es recomendable. Es por el tema de cómo se trabajan los intervalos de confianza. Está diseñado para 20 individuos sanos. Muy buena pregunta. Otra buena pregunta. ¿Pueden ser 10 hombres y 10 mujeres? A veces cuando puede ser que para un mensurando determinado el intervalo de referencia no discrimina entre hombres y mujeres, entonces sí pueden mezclar hombres y mujeres. Si discrimina entre hombres y mujeres, lo conveniente es que junten 20 hombres y 20 mujeres. Otra pregunta. ¿Los donantes los individuos pueden ser los donantes de banco de sangre? Y la verdad que los donantes de banco de sangre son una excelente fuente para obtener individuos sanos. Tienen que tener muy buena relación con el banco de sangre para que el banco de sangre les aplique este cuestionario. Yo le voy a pedir a Aldana que el día miércoles nosotros tenemos un cuestionario para la selección de individuos, que en realidad es el cuestionario de la guía que hemos traducido al español, se los podemos poner a disposición. Tengan que le den ese cuestionario a la gente de Banco de Sangre para que se los haga a los donantes, y además que los donantes se les comunique que su muestra va a ser utilizada para estudios, entre paréntesis, clínicos, ¿no? Para generar intervalos de referencia. Recuerden que la orden médica es un contrato. Ustedes no podrían hacer sobre la muestra ninguna determinación que no esté incluida en la orden médica. Si ustedes van a hacer determinaciones adicionales a las que están incluidas en la orden médica, le tienen que solicitar una autorización al paciente. ¿Existe algún rango de edad específica? Fíjate que depende de cuál es el intervalo de medición que vos vas a verificar. Si vos vas a verificar de adultos, se supone que los individuos que tenés que escoger como individuos de referencia tienen que ser adultos. Depende del intervalo de referencia que vos vayas a verificar. ¿Se puede explicar la diferencia entre punto de corte o intervalos de referencia? Sí, no estadísticamente porque sería muy largo, pero sí conceptualmente. Supongamos que, no me acuerdo los valores de memoria, por eso no quiero hacer lío o meter la pata. Para algunos procedimientos de medida, por ejemplo, en vez de informar un intervalo de referencia, se genera un valor de corte. Los valores de corte se suelen generar recurriendo a unas curvas que se llaman curvas ROC. Y se dice que se recomienda que el valor obtenido, por ejemplo, para PSA sea menor de 4.
Si está por arriba de 4, el paciente va a biopsia. 4 es el valor de corte, es un valor de corte, no es un intervalo de referencia. Esa es la diferencia. Para insulina pueden encontrar también valores de corte, para troponina pueden generar valores de corte. Eso es lo que pueden tener. ¿En qué casos es válido hacer transferencia de valores de referencia? Excelente pregunta. No lo desarrollé. Si ustedes están reemplazando un procedimiento de medida por otro, cuando reemplazan un procedimiento de medida por otro, las buenas prácticas dicen que ustedes deberían realizar una comparación de métodos, comparar el método que ingresa con el método que sale. Para hacer una comparación de métodos, ustedes, cuando está bien hecha, deberían trabajar con gráficos con gráficos de diferencia y con una regresión, con un modelo de regresión que sea el apropiado en función de las características de las diferencias entre los resultados generados por los dos procedimientos de medida. Entonces, si ustedes tienen la ecuación de una línea que va a ser una recta, la recta de regresión, pueden interpolar, piensen en la recta de regresión que en el eje X van a tener los valores del método que se está yendo y en el eje Y los valores del método que está entrando. Entonces trazan los valores del intervalo de referencia en el eje X, los llevan sobre la línea recta y los trasladan sobre el eje Y así hacen la transferencia del intervalo de referencia. Van a poder hacer una transferencia, un intervalo de referencia, cuando tengan una buena comparación entre métodos. En el establecimiento de los valores de referencia son 120 exactamente si se reunió 190 individuos, pero solo pasaron 119, que pasaron sin hablar. ¿Y es válido trabajar con esos 119 datos o 120? El tema es que los 120, las estimaciones con 120 individuos es estadística, tienen un intervalo de confianza del 90%. Y el intervalo de confianza del 90% es lo mínimo que se pide para este tipo de estimaciones. Lo ideal es que pudiera juntar un dato más, si no, hácelo con 119. Recomendaciones para verificación en población pediátrica. Que ese es un tema bastante crítico. Básicamente, ese tema surge siempre. O sea, si yo estoy en un hospital de pediatría, debería tratar de verificar intervalos de referencia pediátricos, ¿sí? Y lamentablemente los individuos de referencia tendrían que ser del área de pediatría con todo lo que ello implica. En realidad no hay ninguna recomendación que pueda exceptuarlos de hacer eso, los tendrían que verificar igual. Valor de referencia, límite de referencia o intervalo de referencia es lo mínimo. Valores de referencia, límite de referencia, intervalo de referencia es lo mismo. No es lo mismo. Si yo tengo un intervalo de referencia que va, por ejemplo, para la hemoglobina, como les dije, de 12, voy a ponerlo redondito, de 12 a 15, todos los valores entre 12 y 15 son valores de referencia. Los límites del intervalo de referencia son 12 y 15. Y el intervalo de referencia contempla todos los valores entre 12 y 15. De los 20 individuos se deben escoger mitad mujeres y mitad hombres. Y si vos tenés un único intervalo de referencia, si bien es lo recomendable, no es obligatorio. ¿Se debería sacar medias geométricas y desviaciones estándar para establecer los valores de referencia? No, es bastante más complejo lo que se tiene que hacer. Se trabaja con estadística no paramétrica. Aunque lo más simple de todo es ordenar los valores de mayor a menor y trabajar con percentiles. Pero es estadística no paramétrica la que se utiliza. Para determinar intervalos hematológicos, las 3 líneas celulares, sería buena opción coger resultados de pacientes que pasaron por aféresis sanos. Se realiza un estudio retrospectivo, usando los diagramas ya procesados y el cuestionario ya elaborado en su momento, tomando 120 resultados de varones y mujeres. Miren, van a encontrar algunos protocolos propuestos para verificar intervalos de referencia que no es el de la CLCI, ¿no? Que les dice que vayan a buscar individuos de referencia en sus bases de datos de pacientes que ya fueron tamizados y ya fueron procesados y ustedes ya cuentan con los resultados. Va a ser muy tentador que escojan todo lo que caiga bien y que con eso traten de armarlo, ¿no? Pero
La verdad no tengo una respuesta concreta, tendría que leer un poquitito más para poderte contestar esta pregunta. Lo que sí, la guía de la CLSI no recomienda trabajar datos obtenidos que ya están contemplados en base de datos, como escogerlos para verificar los intervalos de referencia. La población específica depende del mensurando para establecer su límite de referencia. La población específica depende del mensurando al establecer su límite de referencia. Voy a tratar de valerme de la situación de La Paz en la altura. Si yo voy a generar intervalos de referencia para hematología, para individuos sanos en La Paz, tengo que escoger individuos de La Paz, porque si cojo individuos que viven al nivel del mar, los intervalos de referencia que voy a obtener no van a ser los apropiados, o voy a verificar un intervalo de referencia erróneo. Sí, dependen. No, dice, disculpe, entiendo que de los 20 individuos saco 120 datos, ¿es correcto? No, 120 datos de 120 individuos se utilizan para establecer el intervalo de referencia. Para verificar el intervalo de referencia necesitas 20 individuos y por lo tanto 20 datos. Los intervalos de referencia utilizando media de desvío estándar, ¿son apropiados en base a 20 individuos sanos? No. Recuerden que, no me crean mucho, pero si ustedes tienen un middleware donde ustedes pueden obtener datos poblacionales, traten de simular distribuciones con los datos poblacionales para distintos procedimientos de medida y no siempre van a obtener distribuciones normales o gaussianas. Es por eso que no se aplica esto de media y desvío estándar para la verificación con 20 individuos. De nada, bienvenido. El quedar invalidado un rango por los datos obtenidos, ¿se debe proponer otro rango al azar o este está dado por alguna guía? No, si ustedes proponen un intervalo, piensen, sigo con el ejemplo de La Paz. Supongamos que una casa comercial ha establecido los intervalos de referencia para su contador hematológico a nivel del mar. Entonces, yo pretendo verificar esos intervalos de referencia en La Paz. ¿Qué me va a pasar? No los voy a poder verificar. Básicamente porque el intervalo de referencia propuesto no es el adecuado para mi población. Cuando yo escojo un intervalo de referencia a verificar, tiene que ser el adecuado para la población que yo tengo en mi laboratorio. No puedo escoger uno al azar. Tiene que surgir de trabajos colaborativos por pares o publicaciones nacionales o regionales o algún otro tipo de recomendación, pero no es al azar. Acá hay una pregunta, pero que no es de este curso, pero puedo generar una respuesta. Cuando uno compara dos equipos y se desea verificar que los valores que entrega el nuevo equipo versus el antiguo se deben seleccionar preferentemente sanos, no, claro que no. Cuando uno realiza un estudio de comparación de métodos, tiene que buscar cuál es el intervalo de medición de los dos procedimientos de medida que se solapa. Una vez que obtuvo ese intervalo de medición, tiene que escoger un mínimo de 40 individuos que cubran de manera homogénea el intervalo de medición desafiado. No son sanos, si no, esa comparación no te va a servir. Esa pregunta va orientada a un curso básicamente o específicamente de comparación de métodos. Bien. Calculo que sigue la pregunta, ¿no? Me dicen, estoy usando la guía de la CLSI
que ahora es la EP28 para establecer, verificar intervalos de referencia y me estoy apoyando en la Federación Europea de Química Clínica y Medicina del Laboratorio, guía europea. La guía del C28, que es la EP28, es una de las guías, existen otras guías, no es la única. ¿Cómo aplico las especificaciones de calidad que están expresadas en desvío estándar? Wow, esas especificaciones están referidas, por ejemplo, algunas especificaciones de desempeño analítico de CLIA les habla de desvío estándar. Están orientadas básicamente a lo que es estado del arte. Y el desvío estándar está hablando del desvío estándar en condiciones de reproducibilidad. Básicamente, si te lo presentan de esa manera, tenés que obtener un desvío estándar en condiciones de reproducibilidad y multiplicarlo por 3. Para un nuevo intervalo de referencia, ¿nos convendría tomar la opinión médica en cuenta según sus impresiones clínicas? Sí, en realidad, recuerden que cuando van a definir un intervalo de referencia, definir, no verificar, tienen que escoger un mínimo de 120 individuos sanos y esos individuos sanos eh, eh, tienen que pasar por un cuestionario, que el cuestionario tiene criterios clínicos o médicos, además pasan por una evaluación física y otros exámenes diferentes a los del laboratorio y otras pruebas del laboratorio complementarias, por lo tanto, eso sí se está teniendo en cuenta. ¿Qué programa puedo utilizar para establecer mis intervalos de referencia si no deseo hacer edificación ni transferencia? Y el software que puedes usar cualquier software de estadística que maneje estadística no paramétrica. El que yo uso para establecer intervalos de referencia es el EP Evaluator. Recuerden, yo no tengo ninguna vinculación con la gente que comercializa el EP Evaluator, pero es un muy buen software. Y otro software que les puede ser de utilidad es uno que se llama Analyze It. Ese software también les puede ser de bastante utilidad. Y si no, cualquier software de estadística que pueda manejar estadística no paramétrica. Bienvenida. Aguardo un minuto más para ver si no hay más preguntas. ¿Todos los protocolos que hemos revisado hasta ahora son obligatorios? Obligatorios, o sea, más que los protocolos, lo que es obligatorio verificar los parámetros de desempeño. Estos protocolos son protocolos propuestos, pero podrías utilizar otros protocolos. Para los procedimientos de medida del área de hematología, verificar precisión y veracidad es mandatorio. Intervalo de medición es mandatorio. Límite de cuantificación para blancos y plaquetas. Verificación de intervalo de referencia también es mandatorio. Lo que no son mandatorios son estos protocolos específicos. Podés escoger otros protocolos que también pueden ser válidos. Muy bien.
por el día de hoy hemos terminado un poquito antes. Las sesiones de preguntas y respuestas estuvieron muy interesantes.